Quiero comenzar con la situación actual del reconocimiento jurídico de los derechos lingüísticos. Y estos se ubican en el artículo 2 de la Constitución, obviamente los derechos fundamentales, y están en los numerales 2, 19, que son los más importantes, referidos a los derechos lingüísticos. De una interpretación integral de la Constitución, uno puede advertir algunos artículos que se relacionan, pero de forma directa están involucrados, ¿no? El derecho a no ser discriminado por motivo de idioma, lo que implica, pues, que ningún bicho hablante, hablante o hablante de lengua amazónica deba ser discriminado en la sociedad peruana, y también de que todo hablante de una lengua originaria tiene derecho a su identidad étnica y cultural, ¿no? Y acá el propio artículo, el propio numeral 19 del artículo 2 señala pues que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. No necesariamente nos está señalando de que o los derechos lingüísticos son parte de los derechos culturales, pero dentro de un análisis que realicé, en realidad los derechos lingüísticos son parte de este tipo de gran conjunto de derechos. ¿No? O sea, dentro de los derechos fundamentales, yo considero que hay derechos culturales. Dentro de ellos está la educación, la creatividad, la recreación, por ejemplo, y dentro de ellos está justamente el derecho lingüístico o los derechos lingüísticos. ¿Por qué? Porque forman la manera de ver, la manera de convivir, la manera de relacionarse entre las personas. Y pues la cultura, más allá de que pueda sonar a veces como una caja de Pandora, ¿no? En realidad la cultura pues es la propia expresión de la vivencia, de la cotidianidad en realidad, ¿no? Entonces hay un reconocimiento constitucional de la oficialidad de la lengua, pero, y aquí viene un pequeño problema, ¿no? Cuando nosotros hacemos justamente la búsqueda de la historia constitucional, advertimos pues que este reconocimiento constitucional ocurrió recién a partir del año 1979, es decir, casi 150 años de fundación del Estado-Nación. Durante 150 años, los criterios, o al menos el reconocimiento oficial en términos institucionales de la lengua quechua, por ejemplo, ha estado invisibilizado, ¿no? Y es más, ¿no? Los discursos que se dieron, sobre todo en el primer siglo de la República, son discursos a que justamente la utilización de lenguas originarias, como por ejemplo el quechua y el aymara, era más bien un rezago del colonialismo. ¿Cómo se entendía de esta manera? Porque se entendía que estas personas justamente eh, eh, que no hablaban o que no dominaban el español, pues al no hacerlo, no podían saber leer y escribir. Y la sociedad republicana que se funda a partir de la independencia tiene como principal sujeto y obviamente como ciudadano al que podía leer y escribir. Y estas lenguas, pues, por ejemplo, no son lenguas escritas, ¿no? Se ha normalizado, que es el término técnico en el cual se le asigna el alfabeto, en este caso el alfabeto latino, ¿no? Pero su esencia, naturalmente estas lenguas no son escritas y no responden a ámbitos letrados, sino más bien responden a ámbitos rurales. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos estos 150 años, nuestros ancestros, ¿no? Probablemente hayan sido excluidos de esta ciudadanía ideal fundada con la República, ¿no? Y es importante acá porque el Estado reconoce en ese artículo, en el artículo anterior, que van a tener que utilizar un intérprete para relacionarse con las personas. El Estado en sí mismo se reconoce como un Estado castellano, ¿no? En términos simbólicos. Bueno, ya lo señalé, el artículo 48 nos señala que son lenguas originarias, todas las demás lenguas, pero acá también hay un pequeño problema, ¿no? Primero que sería interesante, hubiese sido ideal que el artículo 48, aun cuando pueda ser un poquito eh, extenuante, tal vez señale todas las lenguas originarias, ¿no? Para no incluirlas como en números apertus, ¿no? Lenguas aborígenes.
¿no? Que propiamente pues está haciendo referencia esencialmente a las lenguas amazónicas, ¿no? Igual, obviamente la interpretación constitucional salva tal vez esta reducción en la redacción. Entonces, en el Perú, al menos son oficiales, con el español, 47 lenguas originarias. Hoy hay el caso bien interesante de la revitalización de la lengua muchic, que obviamente se está dando, no tal vez con la situación deseada, con los resultados deseados, pero lo importante es que hay una campaña de revalorización de las lenguas originarias que se dan pues a partir de la primera década de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Nos hacemos siempre preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para hablar de la predominancia, ¿no? Criterios cuantitativos o criterios cualitativos. Como ya bien lo comentó Mariu, la movilidad de las personas, ¿no? No se puede hablar propiamente de personas que hoy se podrían considerar indígenas, cuando o exotizándolas, sino más bien señalando que todas las personas que podrían ser catalogadas, o que muchas de las personas que podrían ser catalogadas dentro de estos rótulos de indígena, campesino o amazónico, en realidad son personas que están fuertemente vinculadas con el ámbito urbano también. ¿No? De cualquier otra manera, ¿no? No solamente es un ámbito que se involucra a la vida doméstica y tampoco solamente a la vida rural, ¿no? Y la movilización hace pues de que, por ejemplo, en Lima haya más de aproximadamente 3 millones de quechohablantes, no necesariamente hablantes maternos, pero que, como bien sabemos, Lima no se caracteriza por ser una ciudad bilingüe, ¿no? Sino más bien ser una ciudad hegemónicamente castellana. Eh, Acabo de hecho estas preguntas, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de los funcionarios? ¿No? No es una vez, no es dos, tres veces, sino varias veces en algunos ministerios, sobre todo Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura, ¿no? He oído en Lima, ¿no? He oído hablar a personas en su lengua originaria y no necesariamente hablaban en esa lengua con el funcionario que los atendía. Entonces, es un aspecto bien importante el tema de la predominancia, como haciendo referencia tal vez a la característica mayoritaria. Yo considero que obviamente si la ciudad de Lima, como capital del Perú, pues que además representa los intereses nacionales, todas las oficinas en la ciudad de Lima, de las dependencias del Estado, tanto de los diversos poderes como de los gobiernos regionales y locales, deberían tener oficinas que garanticen la atención en las lenguas originarias. Obviamente el tema va a ser mucho más difícil con las lenguas amazónicas, pero no podría ser un criterio de número de hablantes, un criterio que termine discriminando a los que serían considerados minorías. Luego hay un desarrollo legal que se hace de estas lenguas, que las más importantes son estas tres, ¿no? La ley 2873, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas y Originarios en Situación de Aislamiento. El tiempo es corto, voy a resumir por qué es importante cada una de estas. Eso es importante porque nos hace referencia, en efecto, que hay un grupo étnico cultural que no es hispanohablante o no tiene una lectoescritura que sea reconocida por el Estado peruano. Entonces, justamente ante esta situación es importante esta ley que pueda garantizar, por ejemplo, su supervivencia lingüística. La ley 2973/5, que regula el desarrollo, la preservación, recuperación, fomento y difusión de lenguas originarias, llamada Ley de Lenguas, ¿no? Este casito sí lo voy a desarrollar un poco más adelante de manera más profunda. Y la ley 2978/5, ley del derecho a la consulta previa, en la cual pues establece a efectos de la consulta, ¿no? Derecho fundamental y también derecho humano reconocido en el ámbito internacional y como derecho colectivo también de relevancia a partir del convenio 169 de la OIT, pues es importante en relación a la comunicación oficial que tiene el Estado con las comunidades y con relación a un tema súper problemático hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, el Perú está sufriendo pues, una especie de crisis por ese tiempo,
donde la comunicación pues en la lengua que mayor facilidad o mayor, ¿no? Bueno, estas lenguas y los piacis, solamente importante es que se está protegiendo su cultura y por lo tanto se protege su lengua. Es- Esto sí es importante, ¿no? El caso de la ley de lenguas que fue promulgada por el Congreso de la República el 2 de julio del 2011, ¿no? A pesar, el proyecto de ley fue aprobado, ¿no? Es que en este caso era el gobierno aprista, el gobierno de Alan García, que se resiste al Congreso, porque de hecho el presidente del Congreso y también quien promovió esta lengua era pues un representante de la región de Loreto, ¿no? Y llama la atención el día en la cual la promulgan, y la promulga el Congreso por insistencia. El Congreso la promulga, pues, el último mes del gobierno de Alan García, ¿no? Es decir, a pocos días de que Alan deje el gobierno, el Congreso promulga la ley por insistencia y pues pasa, por así decirlo, ¿no? Casi desapercibida ya en el interés del presidente. Obviamente acá hay un contexto bien eh, crítico que hace unos años atrás en el gobierno de García había ocurrido el baguazo, ¿no? Entonces, probablemente por eso la resistencia de Alan a esta norma, ¿no? Y bueno, acá hay algunos criterios importantes que ustedes podrían visualizar. Pueden tomar una captura de la pantalla si desean, donde aquí desarrollo y analizo esta ley, perdón, esta ley de lenguas. Por temas de tiempo no lo voy a desarrollar, pero no obstante, es la segunda parte del análisis, ¿no? Pero que esencialmente se centra pues en la idea de buscar espacios para promover el uso de las lenguas en el campo cotidiano. Hoy han pasado aproximadamente casi 10 años y esto no ha cambiado mucho. Probablemente la realidad en regiones como Cusco, como Ayacucho, Apurímac, sigan existiendo funcionarios que hablen en lenguas originarias con los ciudadanos o con las personas que atienden, pero no necesariamente esto se va a dar pues en un plano costeño, por ejemplo, o propiamente capitalino, ¿no? Entonces, y esa es la gran crítica que tengo, ¿no? A la situación o a la promoción que el Estado ha hecho. Bueno, en los últimos años ya no tanto se ha preocupado el Estado por esto, pero la promoción que hizo de las lenguas, ¿no? De los derechos lingüísticos como derechos residuales de poblaciones rurales, ¿no? Entre campesinas y amazónicas, o grupos o minorías étnicas, ¿no? Cuando en realidad esto debería ser, pues los derechos lingüísticos deberían ser el ejercicio de cualquier ciudadano. Por ejemplo, si yo aún no teniendo, digamos, supongamos, no tuviera raíces étnicas o ancestros étnicamente quechuas, aymaras o amazónicos, yo, como ciudadano que nacía en la ciudad de Lima, podría pedir al Estado peruano que me brinde educación en el idioma que yo elija, siendo que estas lenguas originarias son pues lenguas oficiales del Estado y el Estado debería garantizar el ejercicio de estos, ¿no? Entonces hay un tema bien interesante. Yo considero que hay pues un estado de cosas inconstitucional con relación a esta materia. De hecho, el Tribunal Constitucional lo declaró en el caso de María Tinoco, en el caso que ocurrió en Carhuaz, eh, con relación a la atención en las municipalidades y las personas que vienen del ámbito rural y quechohablantes, ¿no? Para cerrar brevemente, ¿no? Quiero hablar de la normativa anterior que hubo, que, por ejemplo, la oficialidad de la lengua quechua se da paradójicamente en época de dictadura, ¿no? Se hace pues a través de un decreto ley en el gobierno de Velasco, que obviamente también tenía pues una finalidad nacionalista y también de reivindicación, ¿no? Y es interesante esto por la necesidad de justicia histórica. Y solo voy a tocar este tema porque considero que toda política pública destinada a lo que es el reconocimiento de derechos culturales y sobre todo de derechos lingüísticos debe estar enfocado o debe tener un claro enfoque de justicia histórica, reconociendo pues que los hablantes
aun cuando no necesariamente puedan ser descendientes sanguíneos de las comunidades o de los grupos culturales que existieron antes de los procesos de conquista o de occidentalización, ¿no? Son pues la herencia, ¿no? de estas personas que vivieron hace probablemente más de un siglo. Bueno, con esto concluyo, espero no haberme extendido mucho en el tiempo y se me haya oído bien porque estoy ahorita pues con un internet un poquito inestable, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Hans. Me quedo con varios puntos importantes de tu exposición. Y entiendo, por lo que veo, hay un desarrollo normativo importante en el país, ¿no? O sea, llama la atención en el sentido de que son normas que están, hay un reconocimiento de la lengua en las normas, sin embargo, esto no se lleva al campo, por ejemplo, de la atención en servicios públicos, ¿no? O sea, si bien las normas nos dicen que tenemos derecho a que seamos atendidos en nuestra lengua materna, cuando vamos a la municipalidad, como en el caso de María Tinoco, me parece que dijiste, no recibimos Sí. esa posibilidad, ¿no? Eso es sumamente importante. Y otro tema interesante que has mencionado también es el tema del reconocimiento, o sea, el reconocimiento de la lengua en el marco de hacer justicia histórica, ¿no? Por tantos años de no haber Ujú. permitido que las personas hablen libremente su lengua, ¿no? Porque había una actitud más bien de, no sé, negar, ocultar la lengua, las lenguas originarias y más bien unificar el castellano a todos como parte de este Estado-nación, ¿no? Entonces es importante, digamos, conocer esos detalles para entender por qué pasa esto ahorita, ¿no? Porque a pesar de que hay normas, esto no se lleva a la práctica, ¿no? Porque tampoco no lo entendemos en el contexto de este reconocimiento de justicia histórica, ¿no? O sea, por un lado es eso, que es esta parte emocional que traemos como mochila, como país, ¿no? Como sociedad. Y esta otra parte más práctica de que yo tengo el derecho a que me atiendan en mi lengua, ¿no? Que es la parte más funcional, que va a permitir que yo tenga acceso a servicios, que pueda ejercer libremente mi ciudadanía, ¿no? Porque claro, si yo no puedo dirigirme a un funcionario en mi lengua materna, no puedo ejercer mi ciudadanía plenamente, ¿no? Estoy como a medias. ¿No? Porque mi lengua no solamente trae consigo palabras, ¿no? Sino son símbolos, es parte de la cultura, o sea, es todo un bagaje, ¿no? Que me acompaña a mi identidad como persona, ¿no? Entonces creo que es importante tener eso en cuenta o esos elementos, esos highlights que hay que tenerlos presentes justamente para implementar políticas públicas, ¿no? Que justamente reconozcan esta justicia histórica que hay que ejercer y también el derecho de las personas a que sean atendidos en su lengua, ¿no? Entonces, nada, Ujú. muchísimas gracias. Creo que ha sido muy aleccionador o interesante escuchar tu exposición. Entonces, vamos a dar pase a nuestra siguiente panelista y un poco haciendo el vínculo con la temática que sigue, que es el derecho a a la autoidentificación, tanto el derecho a expresarme en mi propia lengua, en mi lengua materna, como el derecho a decir que soy parte o que me considero parte de un pueblo indígena o un pueblo afroperuano, son derechos que van de la mano, ¿no? Son parte de esta identidad, ¿no? Que las personas deben tener, ¿no es cierto? O tienen el derecho a ejercer, ¿no? Entonces quiero darle la bienvenida a nuestra segunda panelista. Vamos a escuchar a Gladys Vila. Ella es lideresa quechua con una trayectoria impresionante y muy firme en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estoy sumamente contenta de recibirte esta noche y agradecidísima. Es fundadora y expresidenta de UNAMIAP, ¿no? Esta organización, una de las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas reconocida por el Estado. Ella ha sido una voz clave en los espacios de disidencia nacional, ¿no? Disidencia para los pueblos indígenas y especialmente las mujeres indígenas. Ella es traductora e intérprete certificada, un poco hablando también de la lengua, que también debe estar esto en las normas, ¿no? Hay un conjunto, una ley que habla de los traductores y los intérpretes certificados. Ella es experta también en consulta previa, diálogo intercultural y fortalecimiento organizativo. Y Gladys viene, bueno, la invitamos porque ella ha sido parte
de este proceso de inclusión de la pregunta de autoidentificación étnica en el censo, en los censos a partir del año 2017, que fue, me imagino, una lucha muy, muy fuerte y una lucha tanto de la población indígena como de la población afroperuana. Y es importante conocer ese proceso para que sintamos o veamos lo complicado que puede ser a veces tratar de conseguir que se lleven a cabo o que se implementen nuestros derechos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que nada, sin más preámbulo, Gladys, te doy la palabra un poco para que nos cuentes este proceso y sigamos conversando. Gracias. Ancha kuyasqa ñañaykuna turiykuna llapallanchikpaq hukallin ikuyayllapaq tutaykuy kachu. Primeramente, entre todos y todas, muy buenas noches y agradecerle a esta iniciativa tan importante de hablar sobre la interculturalidad en estos tiempos que muchas veces es compleja cada día. Igualmente saludar también a Hans, que esta entrada que ha hecho sobre nuestras lenguas. Y yo más bien, yo lo que un poquito, yo lo que quería compartir es qué es la autoidentificación, porque muchas veces se ha confundido al momento de hablar y quisiera un poquito remontarme al año 2008, 2009, 2010, donde las mujeres ah, pasábamos por diversos problemas y seguimos pasando en esos problemas, ¿no? Y pero en ese momento la discusión era de que había una alta tasa de mortalidad materna. Entonces, la prensa y todos hablaban de que hay una alta tasa de mortalidad materna y este se daba en zonas rurales. Entonces, al momento de nosotros plantear y de decir cuántos eran quechuas, cuántos eran aymaras, o cuántos eran chipivas o de otras comunidades de los pueblos indígenas, simplemente no teníamos esa data, ¿no? Entonces terminábamos siendo parte de la ruralidad y no se visibilizaba absolutamente nada. Y me acuerdo claramente cuando nosotros reclamamos que es necesario tener una política de salud intercultural, reclamábamos de tener un acceso a una justicia intercultural bilingüe. Reclamábamos en ese entonces también que pudiéramos tener una política nacional de interculturalidad, hablábamos de que deberíamos de tener traductores y intérpretes. Todas estas demandas que teníamos en ese momento, las mujeres y los pueblos indígenas, simplemente nos decían, no es posible porque no existíamos en la data. Entonces decían, pero ¿cuántos son? Es lo que tú dices, Gladys, es lo que dice la organización, pero en la data oficial no existe. Y es ahí, diría, de que el 2010, cuando estaba en la dirigencia nacional, dentro a cuenta que no existíamos. O sea, en otras palabras, existimos como aquí en la plataforma virtual que estamos, María Eugenia, Ana, Arlene, Fanny, Gustavo, Catherine, Lucía, todos existimos. Pero si no tuviéramos el DNI, no existimos para el país. Y pasaba lo mismo con los pueblos indígenas. No existíamos para el Estado peruano de esa manera, sino éramos peruanos y peruanas en general. Entonces ahí empezaría el 2012 una larga lucha en el que vimos la necesidad y la importancia de ser contadas. Queríamos saber cuántos somos y dónde estamos. Eso fue la pregunta con la que nos empezaríamos este laberinto, podríamos decir, de 4 a 5 años del 2012, y después de tanto esfuerzo se logra constituir un comité de la incorporación de la pregunta de autoidentificación que estuvo representado por un representante de la academia, que era de la Universidad de la Católica, un representante de UNFPA, que era el área de Naciones Unidas, la parte poblacional que ve, y estábamos dos representantes de los pueblos indígenas. En mi caso estaba representando a UNAMIAP y había un compañero que representaba a CONAP y un representante de los pueblos afroperuanos, ¿no? Y además el ENIA, ¿no? El ENIE. Entonces, este comité trabajamos bastante de cómo sería esta pregunta, cómo quisiéramos que nos preguntaran. Y pasó
diferentes preguntas, y eso siempre cuento a veces en son de broma, porque la primera pregunta que se ensayó en los enajos, que cada año, por cierto, ENI pregunta hace un muestreo, y en sus preguntas, la primera pregunta que lanzó era: qué tan indígena nos sentíamos nosotros los pueblos, ¿no? Entonces, y sabíamos que venimos de una discriminación por hablar nuestra lengua, por nuestra procedencia, y además agudizar con esta pregunta era mucho más complejo, por cierto, ¿no? Entonces, allí yo quiero llevarles un poquito a la historia. Entonces, por ejemplo, en los años 1940, en el censo se preguntaba, y había una pregunta que de alguna manera, para contarnos a estos indios, entre comillas, o a estos que vivimos como salvajes en la Amazonía, la pregunta era: ¿usa zapato? Y si era, si usaba zapato, era de la ciudad. ¿Usa ojota o anda descalzo? Esas eran la forma de cómo nos medían en los censos anteriores, anterior a 1940. En 1940, la pregunta cambia de alguna manera, y ahí nos pregunta por nuestro color. ¿Eres negro? ¿Eres blanco o eres mestizo? Eran las tres preguntas para contarnos a la población peruana. Y en el 2000, y después de ahí en el 2007, sí, o sea, en todo este tiempo sí, de alguna manera nos preguntaba por nuestra lengua, ¿no? Y con la lengua siempre estábamos mucho menos. Entonces, del 2012 hasta el 2017, sin que antes me gané la hora, finalmente logramos hacer una pregunta, ¿no? Hacer una pregunta, y esta pregunta es: según tus usos, según tus costumbres, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras quechua? ¿Te consideras acháninca, machillenga o de algún pueblo amazónico? Eso era la propuesta de los pueblos y de las mujeres. Sin embargo, esta pregunta empieza a haber un cambio, entonces empieza a haber un cambio, y finalmente se incorpora esta variable de mestizo. Y como sabemos, la mayoría siento que se esconde en esta variable de mestizos. Entonces ya no hubo un tema de visibilidad. Siempre las organizaciones dijimos que esa variable no era viable para contar la participación o la representación étnica en ese sentido. Entonces, con esto quiero un poquito decir también de que en toda esta discusión, por ejemplo, se quiso aplicar la paleta de colores como lo estaban haciendo en algunos otros países de América Latina. Entonces, y también otra pregunta que se ensayó allí era, por ejemplo, en una pregunta: ¿qué tan indígena te sientes? Marca de 1 al 5. Y frente a eso, sí, yo, dentro de mi rol dirigencial, fue muy dura, ¿no? En ese sentido, yo me acuerdo en una conferencia internacional pregunté que eso era una ofensa a los pueblos y a las mujeres, de que nos preguntaran qué tan indígenas somos. Entonces yo dije al auditorio: es como decir que a todos los que están acompañándonos en esta discusión, yo preguntara si es varón o si es mujer. ¿Qué tan varón te sientes? Márcame de 1 al 5. ¿O qué tan mujer te sientes? Márcame de 1 al 5. Ese era la que nos estaban preguntando. Entonces, finalmente se cambió esto, y llega esta pregunta el 2017. Con eso, yo diría de que estos cambios, estas luchas, no es de la noche a la mañana. Son años de procesos, de discusiones, y que finalmente se hace la pregunta. ¿Fue importante? Sí, fue importante. Y coincido también con Hans cuando plantea él sobre las lenguas originarias. No es lo mismo pensar, sentir y hacer las cosas en castellano que hacer en otra lengua materna, que puede ser que en mi caso es quechua, ¿no? En quechua, en aymara, porque nuestra forma de entender y comprender es totalmente distinta. Y quiero compartirles esto, por ejemplo, para nosotros: ¿qué significó recibir los resultados del censo del 2017? Como muy bien Hans los decía, finalmente el Estado peruano, ahora sí no podemos decir de que porque lo dice Gladys, porque lo dice tal organización, no. El ENIE registra que el 25% de los peruanos y peruanas, que somos la cuarta parte del país,
somos indígenas, somos de aquellos pueblos originarios, somos de aquellas localidades, comunidades que existimos en el país. Entonces, ya no es solamente lo que dice uno, lo que dice el otro, sino existimos para el Estado peruano. Pero también, ¿qué nos muestra este censo? Este censo también nos visibiliza, en otras palabras, nos dio el rostro. Sin embargo, también plantea las diversas brechas que tenemos. Por ejemplo, este censo nos da como resultado que el 17,4% de los que habla una lengua originaria no sabe escribir ni leer. Entonces, este censo nos dice también esta brecha en la que vivimos los 25% de los peruanos y peruanas. Por el otro lado, por ejemplo, dice 52% de la población que habla una lengua indígena originaria no cuenta con desagüe en su vivienda. Otra brecha, también muy dura, pero cierta. Por el otro lado, 24,6% de la población que habla una lengua distinta no cuenta con seguro de salud, solamente con el SIS. Entonces, ahí igual tenemos una brecha. Y una más para decirles, por ejemplo, el 32,7% de la población que habla la lengua originaria no cuenta con agua potable en su vivienda. También nos muestra esta brecha. Entonces, ahí mismo, por ejemplo, siguiendo también con Hans, yo pregunto a los presentes aquí, que por chat, por ejemplo, para interactuar y no ser solamente yo que esté hablando, yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es el pueblo originario o cuál es la lengua que está en extinción? ¿Cuáles son los pueblos que están en extinción? ¿Alguien levanta la mano y me dice? Estoy atenta. O al chat. Que solamente, por cierto, tiene un hablante. Acá tenemos a Marilú. Hola, buenas Amarilú. A ver, noches. ¿cuál es el Yo pueblo? no tengo idea cuál es la que tiene un hablante, pero por ejemplo, los Shapra, que están en el lago Rimachi, en Loreto, son 700 personas, ¿no? Es un pueblo de Gracias. 700 personas. Muy bien. Aquí Gustavo nos dice el tauchiro. Efectivamente, la lengua tauchiro solo tiene un hablante y que es resultado de ese censo. Y la lengua, los que hablan recígaro solamente tiene 3 hablantes. Son pueblos en extensión, son pueblos en extensión. Por ejemplo, el Muniche solamente tiene 8 hablantes y eso es lo que nos dijo el censo. Ahora pregunto también, y sigamos solamente poniendo un variable que son las lenguas. Por ejemplo, pregunto de que este censo también, o sea, en este censo para los pueblos indígenas eran 2 preguntas, la pregunta de autoidentificación y la otra pregunta de lengua, que no es lo mismo, porque hay muchos que seguimos manteniendo nuestra identidad cultural, pero a veces que ya la hemos perdido la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí en el censo también nos plantea, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las regiones del país donde se habla más del 50% las lenguas? Y en primer lugar está Apurímac, con 69,9% de sus hablantes hablan una lengua materna. El le sigue Puno con 68,9% y el tercero es mi región, por cierto, Huancavelica, con 64%. Entonces, sí es importante los censos. Es importante estas preguntas porque visibiliza la situación en la que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, saber en nuestro país que seamos 25% con esas brechas que sale y si va, podemos profundizar mucho más en otros aspectos, te permite que haya políticas públicas. Entonces, para ir un poquito cerrando, ¿qué avanzamos de ahí aquí?
Pasaron 7 años. En los 7 años, si bien es cierto que el Estado ha dado algunas muestras de reconocimiento y da respuesta a estos resultados que han salido, podemos decir que hoy en día contamos con traductores e intérpretes de lenguas originarias, que nosotros, por cierto, aquí he visto una o dos compañeras con quienes también seguimos luchando en otros espacios, por ejemplo, en el Poder Judicial, que acompañamos a audiencias para que la persona pueda ser también defendida, que se pueda defender en su propia lengua, por ejemplo. Eso es un avance y eso es resultado de todo lo que es el tema del censo, porque el Estado no genera ninguna política pública si no está visible en la estadística o en la data nacional, porque eso es lo oficial para ellos, por más que nosotros existiéramos, ¿no? Y de ahí aquí, de alguna manera, también se avanza con educación bilingüe intercultural, aunque ahí igual hay muchas brechas todavía. También se ha avanzado un poquito, podríamos decir, de acompañamiento en los hospitales, que pueda haber también una atención, por ejemplo, en su lengua, pero también recibir de las formas de cómo quiere ser también tratada, si en caso está enfermo o algo así. Entonces, yo quería concluir. El camino ha sido duro para llegar con esta pregunta, a pesar que es una pregunta no lo ideal. Lo ideal es retirar la palabra o la variante mestizo, porque es ahí donde nos escondemos, porque recordemos que hemos sido discriminadas, marginadas por muchos años y nos da vergüenza decir que soy indígena, que soy quechua, que soy aymara. Entonces nos escondemos en esta palabra de mestizo. Entonces, si retiramos el mestizo, estoy plenamente convencida que esta participación de autoidentificación crecería mucho más del que ya tenemos. Ah, entonces, reitero que es importante. ¿Por qué dicen al inicio, creo María Eugenia decía de que otros piensan que es dividir el pueblo? No es dividir el pueblo, más bien es saber cuál es la diversidad cultural que tenemos y tengamos una atención real y efectiva, porque no puede ser lo mismo una política para el pueblo originario chipío que para una población asentada en Lima, por ejemplo. Tienen que ser distintos y con eso también se garantiza disminuir los costos de atención pública, por ejemplo, con eso se disminuyen las brechas, las inequidades y avanzaríamos hacia una equidad y avanzaríamos también hacia un diálogo mucho más intercultural, mucho más respetuoso entre las culturas, entre los pueblos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente decir de que está en riesgo esta pregunta, porque hay muchos que dicen que tendríamos que retirar esa pregunta, ¿no? Pero si retiramos, realmente el país pierde. ¿Por qué? Porque vamos a seguir creyendo y pensando que todos somos iguales y que una política puede solucionar todo. No es así. Y también perdemos esta gran oportunidad de que los pueblos indígenas puedan seguir contribuyendo hacia hacia el desarrollo del país, por ejemplo, y con esto termino. Según la estadística también, más del 71% de los alimentos que consumimos como peruanos y peruanas es producido por la pequeña agricultura. ¿Y quién produce esa pequeña agricultura? Somos los pueblos originarios, somos los quechuas, somos los aymaras, somos los 51 pueblos que existen en la Amazonía peruana. Entonces es tiempo también desde los diferentes espacios en los que nos encontremos, indicar que esta pregunta es válida, esta pregunta es un acercamiento hacia un diálogo intercultural y que por tanto de seguir rompiendo estas barreras, estas inequidades y avanzar realmente y que también ser tratadas en el marco de derecho, que también somos peruanos y peruanas y por lo tanto pues avancemos hacia ello y invito a todos y todas difundir que es fundamental esta pregunta. Muchas gracias y si hay ahí alguna pregunta, igual en el chat han preguntado y por chat voy a responderles. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys. Ha sido realmente interesante, aleccionador, conocer cómo ha sido este proceso de lucha, ¿no? Desde el 2010 mencionaste, ¿no? No solamente han pasado 7 años, han pasado muchos más años desde que se inició la lucha.
me quedo con esto de que no existíamos en la data, ¿no? Y no podemos permitir que volvamos a ese campo, a la no existencia en la data, ¿no? Tenemos que hacer presión, ejercer presión para que esas preguntas, tanto la de autoidentificación como la de la lengua, no salgan del censo. Porque como bien dices tú, pierde el país, ¿no? Pierde el país y no va a tener las políticas necesarias para poder atender a una población en la que confluyen muchas culturas, muchas identidades, ¿no? Es sumamente importante. Entonces yo lo dejo ahí y quería darle el pase al público. Tenemos al menos, por lo menos unas 5 preguntitas que podamos hacer rápidamente o de repente mejor solamente unas 3 porque estamos ya con la hora. Pero quien quiera participar puede levantar la mano. A ver, tengo aquí a quién. Tengo a Mervi. Mervi, adelante. Sí, mi pregunta era para Gladys. Igual, de antemano el reconocimiento. Soy parte de la población afroperuana y sé el gran trabajo que han hecho ante INEI a la hora del censo, pero quería que ella, o sea, al estar de acuerdo con ella con el tema del mestizo, quería ir hacia algo que pasó en Colombia, ¿no? En Colombia, con el último censo que tuvieron en autoidentificación, la población afro pasó a, bajó como en 10 o 15%. Nosotros como población afroperuana aparentemente somos el 3,6, pero visiblemente somos más del 12% y es por un tema de estos complejos que tenemos debidos a la discriminación y al racismo, ¿no? Entonces, al ser este un censo de derecho y no de hecho, también se van a perder muchos números, ya que, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, en la casa de mi hermano, por ejemplo, hay 4 personas afroperuanas y 3 que se van a considerar mestizos, pero la persona responsable de responder ante el censista es la que se considera mestizo. Y ahí vamos a perder, por ejemplo, nosotros 4 números, ¿no? Ujú. Y cómo lo ve la población, ¿no? Originaria, o sea, ¿qué podría decirme? O sea, si ellos sienten este mismo temor de perder estas cifras, ¿no? De que sea como dicen los colombianos, el genocidio de las cifras. ¿Respondemos o esperamos Sí, más sí. preguntas, María? A ver cómo. Yo creo que puedes responder mientras que el resto pone sus preguntas en el chat porque no veo. Mira, con re- coincido con tu postura, efectivamente, o sea, con la palabra mestizo se pierde mucho, ¿no? Se pierde mucho porque en algún momento nosotros preguntamos si estamos hablando de etnias, contar a los mestizos no nos ayuda precisar de cuántos somos las poblaciones. Efectivamente, los pueblos afroperuanos aquí están visibles, pero no es la data con la que tenemos. Seguramente también, igual que en los pueblos indígenas, pasa de que en esa palabra mestizo están muchos de los afroperuanos, ¿no? Entonces, al anular esta variable, ayudaría a la mayor visibilidad de los diversos pueblos, ¿no? Entonces, ahí estamos en lo mismo, siempre con los censos también va a haber riesgos, ¿no? Y depende también de la campaña que hagan. Yo recuerdo, por ejemplo, anteriormente, hasta en la prensa, que nos decía, bueno, váyanse viendo con el espejo que ahora hay una pregunta de autoidentificación y cómo te vas a responder. Entonces, no se trata de espejo, se trata de la conciencia propia que tenemos los pueblos indígenas o los pueblos afroperuanos. No solo es nuestra ropa, no solo es nuestros bailes o nuestros cantos, va mucho más dentro. Y dejo con un ejemplo plenamente aquí. Por ejemplo, cualquiera que están en la sala virtual pueden ser campesinos, porque el campesino está vinculado a la actividad productiva, pero Ujú. seguramente de todo lo que están en la sala, no todos van a poder ser indígenas, quechuas, aymaras, ashaningas o machillengas. No,
porque eso tiene que ver con una conciencia muy propia de nosotros y de responder a esta pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces culturales? ¿Cuáles son los valores, los conocimientos y la tecnología de mis ancestros? ¿Y cuál es lo que yo tengo dentro de esa conciencia? Y dentro de ello hay mucho con la que aportamos el país, aportamos con alimentación, aportamos en estos tiempos, por ejemplo, donde el cambio climático nos afecta totalmente. Allí estamos los pueblos resistiendo y cuidando y protegiendo, por ejemplo, los bosques. Cuando vienen a una tala indiscriminada de la madera, somos los pueblos que estamos allí. Cuando viene el monocultivo a no dar más, estamos allí. Pero sin embargo, para las políticas públicas somos invisibles, no existimos. Y ese es el país en el que estamos. Entonces yo invito a todos que todos y todas luchemos para esta visibilidad y realmente ser visibles, ser contadas, significa también ser reconocidos en nuestros derechos. Gracias. Hay una pregunta por acá de Gerardo. Él quiere saber si es que ustedes están al tanto de si las preguntas se van a mantener en el próximo censo o hay alguna movida en ese sentido de querer sacarlas. No sé si de repente Hans tiene data de eso o la misma Gladys. O sea, el de lengua que yo tenga, seguramente Hans ahorita, el de lenguas se va a mantener. El de autoidentificación hasta el momento se va a mantener. No quieren mover absolutamente ninguna palabra, pero también hay un riesgo que quieren quitar por el costo que implica esta pregunta, ¿no? Nada más. Ujú. Ok. Marilu también quiere hacer otra pregunta. Dale, Marilu. Hola, buenas noches. Yo quería empezar agradeciéndoles tanto a Hans como a Gladys, me ha parecido muy interesante. Y mi pregunta va más por el lado no tanto de la autoidentificación étnica y del censo, sino más bien por el tema de los derechos, ¿no? El país ha avanzado mucho, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la educación ha avanzado mucho con muchos materiales en lenguas originarias, ¿no? Me parece que se había llegado como a 32 lenguas originarias con material fungible para las aulas, ¿no? Sin embargo, creo que hay un proceso de deterioro en todos los avances que han habido, ¿no? Y hay un proceso de deterioro en el país y en el mundo, en ámbitos del derecho, ¿no? Y particularmente de las poblaciones que están en una situación más vulnerable. Entonces yo quería preguntarle a Gladys y también a Hans, ¿cómo ven el panorama? Porque creo que de cara a las próximas elecciones, este, la cosa viene compleja, ¿no? En términos de una mirada intercultural, en términos de los derechos lingüísticos, en términos, diría yo, de los derechos culturales en general, ¿no? Entonces me gustaría escuchar qué cosa es cómo ven ustedes la cosa y por dónde se puede accionar, habida cuenta que hay, por ejemplo, ¿no? Una gran involución que se ha dado en términos de derechos lingüísticos fue precisamente y paradójicamente durante el gobierno de Castillo, ¿no? Alucinante. Entonces, yo quisiera, digamos, preguntarles a ustedes si tienen alguna reflexión con relación a los temas de lingüísticos y culturales en general, a los derechos culturales de cara a las próximas elecciones que se vienen. No sé si los estoy sacando del tema, pero me gustaría, digamos, escucharlos, ¿no? Gracias. Gracias, Marilu. No sé quién quiere empezar. Hans, de repente, ¿quieres hacer alguna Muchas gracias. apreciación? Sí, podría comenzar justamente enmarcando, ¿no? Lo que nos dijo Marilú. De hecho, la situación yo la consideraría muy dramática, ¿no? De hecho, ha salido una última publicación, ¿no? Que se llama, justo lo tengo en la mano, Cronología de las vulneraciones a los derechos culturales, ¿no? De la coalición dictatorial en el Perú, ¿no? 2022-2025. Justamente, ¿no? Como yo lo señalé, los derechos lingüísticos son uno de estos tantos derechos culturales, en realidad, que podría ser o podría involucrar
diversos derechos que involucran la cotidianidad de las personas, ¿no? Ha habido un ataque sistemático, ¿no? Es cierto, en efecto, que con Pedro Castillo, pues el hecho de decir de que los profesores de educación intercultural bilingüe no necesariamente tengan que saber las lenguas originarias fue un golpe dramático, ¿no? Casi una contradicción en sí misma de la propia política, ¿no? Pero todo esto se ha ido exacerbando en diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito artístico, la censura, y obviamente, ¿no? La invisibilización que se quiere dar a las poblaciones, que acá sí yo llamaría un poco más, un poco términos dramáticos, ¿no? Por poblaciones no urbanas, blancas y cristianas, ¿no? O católicas, o sea, por ser así de dramático, porque es una coalición conservadora que se encuentra en el Congreso, que realmente su interés por la diversidad, su interés por la cultura parece ser todo lo contrario, más bien un desprecio, ¿no? Entonces, eh, me gustaría ser optimista, pero creo que la mejor muestra de esta urgencia en el reconocimiento de estas, yo voy a llamarlas diversidades para incrementar, para ampliar todo el espectro, tiene que ver con una necesidad de mayor participación política. ¿Y a qué me refiero, no? O sea, de que la ciudadanía reclame no solamente a los partidos, porque los partidos políticos pues no cumplen el rol más representativo que digamos, sino que también la ciudadanía tenga una autocrítica, ¿no? Y señale, oye, yo soy peruano y si soy peruano, debo reconocer mis orígenes, mis raíces, que no necesariamente, reitero, van a ser uniculturales u homogéneas, sino más bien reconocernos que nuestro pasado, nuestra memoria, nuestra historia, involucra la historia, pues, de que el Estado cataloga como indígenas, cataloga como amazónicos o campesinos, porque si el proyecto del Estado-Nación es una promesa para todos los que integramos este país, entonces nosotros también debemos reconocernos parte de esa identidad que probablemente pueda ser vista por algunos como ajena, pero que en cierta manera pues nos involucra en el día a día, ¿no? Bueno, sí, no voy a profundizar más porque creo que la situación es dramática, pero también es una esperanza con relación a la necesidad de una autocrítica y también un reclamo por los derechos que se tiene que hacer en un contexto donde los derechos culturales han sido atacados sistemáticamente o están siendo atacados sistemáticamente. Gracias, Hans. Gladys, ¿quieres darle una respuesta o complementar? Sí, ah, con respecto a lo que, en cuanto a las políticas más en el marco de derechos humanos, ¿no? Ciertamente nunca hemos tenido una política para las mujeres o para los pueblos indígenas por voluntad política del Estado. Siempre han sido conquistas, han sido luchas, han sido muchas veces que han surgido en situaciones muy complejas las políticas. Por ejemplo, si hablábamos, y Hans hablaba sobre la ley de consulta previa, libre e informada, eso fue post-Bagua. Entonces son situaciones en las que también surgen estas políticas. Y después de las elecciones que hemos tenido y con el presidente Castillo y todo el ninguneo que hemos recibido y toda la discriminación que de alguna manera yo digo que estaba como que muy oculto en cada uno de la ciudadanía, sobre todo limeña, ha nacido, ha vuelto, ha volcado y ha dicho de que ya sabemos todo lo que nos han ido indicando, por ejemplo, sobre nuestras raíces culturales, ¿no? De la forma de cómo nos expresamos y todo. Entonces, ahora vienen las elecciones del próximo año. En estas elecciones
sentimos que siempre nos van a seguir ninguneando. Entonces ahí hay varios temas que hacer. Por un lado, siempre insisto en la resistencia de los pueblos y de las comunidades que estamos allí y de seguir reclamando, de seguir incidiendo, pero también se requiere de voluntad política, aunque muy poco tendríamos ello, pero también ahí tenemos que, de alguna manera, ver la academia. ¿Quiénes forman los diversos funcionarios que laboran hoy en el Estado o son asesores para los diversos partidos políticos o para la política? Son los que salen de las grandes universidades. Cuando se dice universidades, en el sentido, quién tiene mejor acceso a una educación de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser, yo siento que va a ser más anulación de derechos. Si ya estamos viendo, por ejemplo, con lo que es el derecho de las mujeres, el tema del Ministerio de la Mujer, que quieren incluso, por ejemplo, ahora mismo cambiar de nombre a que sea un Ministerio de la Familia, así anulando las diversas políticas, lo poquito que hemos avanzado en género, eso se va a irse, se va a irse. Entonces nos acercamos hacia una situación muy compleja y ahí, de hecho, los pueblos indígenas vamos a estar al final, las mujeres estaremos al final y lamentablemente la única forma de decir lo que pensamos y sentimos eran las protestas, eran las marchas, que ahora nos da miedo salir a la calle por todo lo que hemos vivido en las diversas marchas. Entonces allí tenemos que diseñar otras estrategias, otras formas de articular, pero siempre también cuidando la vida, ¿no? Porque a veces podemos arriesgar, o sea, ya hemos vivido, ¿no? Entonces hay una criminalización de las protestas, ahora con la persecución de muchos líderes ambientalistas, por ejemplo, el asesinato de ambientalistas por defender la Amazonía, cada día se hace más visible y se dice muy poco de ello. O lo mismo, si bien se avanza un poquito en educación bilingüe intercultural, pero esta educación bilingüe intercultural es para los indígenas. ¿Y por qué no se enseña una educación bilingüe intercultural en la ciudad como sería Lima, por ejemplo? Y ¿Para qué? Para que no solamente crean y piensan que la educación intercultural es para los indios o para los indígenas, sino también, ¿por qué no? La ciudad limeña conoce que también hay otras culturas. Finalmente decir, y cierro esto y muchas gracias, que en nuestro país existimos 54 pueblos indígenas con 48 lenguas originarias, que para mí es una riqueza cultural que está lleno de conocimientos, de valores, de principios, sobre todo también orales que no están escritos. Muchas gracias y muy buenas noches con todos y todas. Gracias. Ya, por último, creo que Olga quiere decirnos algo y ya vamos cerrando. 5 minutitos más. Buenas noches con todos. Felicitar las excelentes ponencias y sobre todo, como escribí antes de que tuvieran el honor de cederme de poder ceder la palabra, bueno, la verdad esto sensibiliza mucho, ayuda mucho, porque muchas veces nos dormimos bueno, termina un Zoom, termina una charla, termina una conferencia, o acabamos de vivir un evento y como que se diluye. ¿Por qué? Porque como muy bien dice nuestra expositora, las políticas pues no se cumplen. Allí está muchas veces retórica o para un momento, digamos, de populismo. Sin embargo, no, pues no se toma, como se dice, el toro por las astas. Cada vez vemos las brechas que hay, que marcan diferencias absurdas, injustas y que por demás cada vez fragmentan a nuestra sociedad. Eventos como este, conferencias participativas, creo que coadyuvan mucho a que la gente hagamos un efecto multiplicador, los que tenemos que ver con la educación o con algunas redes, ¿no? Y desde cualquier plataforma cuenta mucho. Les agradezco, les felicito y Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Olga. Bueno, vamos cerrando. Agradecerles de manera muy especial a Hans y a Gladys. Ha sido realmente interesante escucharlos, entender tanto el proceso que se llevó a cabo con el tema de la pregunta de autoidentificación étnica y el tema de los derechos lingüísticos. Ha sido el match, así, ¿no? La confluencia entre estos dos temas ha sido muy importante hacerlo y conversar, ponerlo en debate y que sobre todo participen
Y recogiendo un poco lo que dice Olga, ¿no? O sea, lo que buscamos desde Rama es justamente eso, conversar estos temas, ponerlos en el debate para poder dar un granito de arena más a esta construcción de interculturalidad en nuestro país, porque la interculturalidad no es un discurso, ¿no? Es un ejercicio cotidiano que empieza por reconocer al otro desde su lengua, desde su historia, desde su identidad. Así Definitivamente, así es. Ujú. les agradecemos muchísimo su participación. Ya les estaremos informando para un próximo webinar donde vamos a tocar el tema de las elecciones y cómo incorporamos la interculturalidad en las elecciones que ya se avecinan el próximo año. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ustedes, encantado de participar. Gracias. A Hasta luego, usted, gracias. gracias. Chao, chao, buenas noches. Chao. Saludos. Que estén bien.